Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? El año pasado, la legislatura de Buenos Aires votó un proyecto, se aprobó el proyecto, en virtud del cual se instituyen desgravaciones impositivas a los propietarios de campos donde se tomen medidas protectoras del venado de las pampas. Esto que se dice así tan escuetamente tiene una cantidad de proyecciones y de significados sobre los que vamos a conversar hoy. Vamos a conversar justamente con Manuel Jaramillo, director general de Vida Silvestre, de la Fundación Vida Silvestre Argentina, porque la Fundación Vida Silvestre ha tenido un papel protagónico en la plasmación de esta ley. Y el proceso para llegar a ella, podría decir que es casi tan rico como las expectativas que suscita, porque está demostrado, es una de esas leyes que vienen a confirmar algo demostrado, no a proponer una buena intención, un buen proyecto, no. Hay una trayectoria con este tema del venado de las pampas que, como dije antes, abarca mucho más que la existencia de este animalito. Y bueno, vamos a empezar ya. Manuel, bienvenido una vez más a Valores del Campo. Bueno, hola Fernando, ¿cómo le va? Un placer, como siempre, comunicarme con usted y con su audiencia. Bueno, has escuchado la presentación que hice. Yo creo que muchos de nuestros oyentes y espectadores no conocen demasiado a fondo, seguro que no, pero no conocen mucho tampoco del venado de los campos. ¿Cómo este animalito está en las pampas argentinas? No es un animal que haya sido traído por la colonización española, sino que está de tiempos inmemoriales. ¿Y cómo se ha extinguido? Bueno, no quiero adelantar una serie de preguntas porque esto se va a ir eslabonando en nuestra conversación. No, muchas gracias, Fernando. Bueno, el venado de las pampas es un cérvido que está presente en gran parte de Sudamérica. En particular en Argentina es la especie herbívora por excelencia del pastizal pampeano, ¿no? Por eso se llama venado, lo llamamos venado de las pampas. Para tener un dato de cantidad, hay registros de exportaciones de cueros al inicio de la colonización europea que hablan de 1 millón de cueros por año que se exportaban de este venado de las pampas. Y para tener una idea de la amenaza, se estima que la población actual de venado de las pampas en las 4 subpoblaciones que tenemos en Argentina no supera hoy los 2.000 individuos. Es poquísimo. En particular, sí, muy bajo. En particular, en la que seguramente nos vamos a detener a conversar, que es la bahía de San Borombón, se estiman unos 200 individuos
que muy restringidos a un espacio donde la ganadería articula con su conservación. Este venado de las pampas es central porque es la base, podríamos decir, de la pirámide trófica para los carnívoros, ¿no? Yo suelo decir a veces en la entrevista que alguna vez, no hace mucho, quizás haga unos 400 años, un yaguareté pasó corriendo un venado de las pampas por lo que hoy es la avenida Corrientes, ¿no? O sea, para un poco dimensionar en dónde estamos parados y qué impacto ha tenido obviamente la transformación del hábitat producto de la colonización normal de los territorios, y cómo las especies han ido buscando la forma de seguir estando presentes. La naturaleza es muy plástica, es muy resiliente, es apasionante también por eso, aún con los tremendos cambios de uso del suelo que hemos realizado. Sí, en realidad es muy interesante lo que decís, el papel que tiene en esta pirámide zoológica, porque la relación con el resto de la fauna pampeana es muy estrecho. Sí, bueno, como todo herbívoro, el venado, antes de que estuviera el ganado vacuno, obviamente, antes de que fuera introducido, o equino o bovino, era el que se encargaba de reciclar los nutrientes, de transformar esa celulosa que no puede ser digerida por otros animales en carne, y esa carne alimentar a los carnívoros como el puma, como el yaguareté, como los zorros también. Es parte de ese proceso lógico que tiene la naturaleza, en la cual se va recirculando la energía y va permitiendo también que otras especies prosperen. O sea, la propia herbivoría del venado de las pampas ha servido para distribuir y mantener diferentes especies herbáceas adaptadas justamente a la herbivoría del venado de las pampas y a la distribución, ¿sí? El ramoneo, pero también luego el bosteo del venado ha servido justamente para fertilizar el suelo, para reciclar nutrientes, para dispersar semillas de especies nativas, y es por eso que es importante mantenerlo en las poblaciones en las cuales todavía está presente, y ojalá aumentar la cantidad de individuos en esas subpoblaciones y sobre todo favorecer la conectividad. Si no puede ser directa, o sea, biológica, al menos tener identificada la variabilidad genética de cada una de sus poblaciones para, en el caso de que sea necesario, asistir con reproducción asistida para preservar la carga genética, el poder genético que tiene que tener la especie, ¿no? Vos has señalado una cosa muy interesante respecto de los terrenos, porque si las pampas, no quiero que se crea que hablamos de la provincia de La Pampa nada más, son tan fértiles, se prestan tanto para que nos jactemos de granero del mundo, porque están en condiciones de recibir la semilla, de generar vegetación, y eso en buena medida es por la presencia de la fauna. Los venados en la época pre-española, digamos, luego los bovinos. Es decir, si la Pampa no hubiera tenido ese tipo de fauna, lo que prevalecería sería precisamente los pajonales, un tipo de vegetación con celulosa que impediría también en buena medida la fotosíntesis, por lo menos en las proporciones en que se dan actualmente. No hay que olvidar que la fotosíntesis es el punto de partida de la generación de la vida, en definitiva. Exactamente. La articulación entre la fauna y la flora es parte justamente del proceso ecológico que determina los diferentes hábitats, ¿no? Y muchas veces eso está condicionado por las condiciones iniciales del suelo, también obviamente por las condiciones meteorológicas en particular, y por la historia de uso. En algunos casos también, digamos, los factores naturales extremos, como pueden ser los incendios, que en muchos casos son naturales y forman parte de la dinámica de los ambientes, son los modeladores de ese paisaje y los que permiten reiniciar un proceso biológico de refaunación, de repoblación, que genera el estrés necesario para que aparezcan individuos con genotipos específicos y que pueden generar mejoras en la posibilidad de que estas especies se adapten, se desarrollen y hasta que haya un proceso de especiación, ¿no? En el cual
a partir de las mejoras que traen individuos de una especie determinada, si pueden prosperar y pueden escindirse, podríamos decir, de la población actual, generar especies nuevas, ¿no? La dinámica de la naturaleza es apasionante, es algo que también es importante, es lenta, pero no tanto, ¿no? O sea, cuando uno analiza la historia de la evolución de las especies, en poco tiempo, bueno, Darwin lo constató en las Islas Galápagos, ¿no? En poco tiempo, a partir de la nada, con la llegada de poco, se puede construir mucho. Y eso tiene que ver justamente con la fuerza de la vida que va encontrando nuevas formas y que va desarrollándose, adaptándose a los recursos que están disponibles. Todo esto se ilustra de forma muy especial con la conservación de los parques naturales, de los parques nacionales, cuando es posible oficializarlos. En ese sentido, el Parque Nacional Campo del Tuyú, que tiene una relación intrínseca con esto que estamos hablando, tiene también su origen en iniciativas de vida silvestre. ¿Cómo es esa historia? Exactamente. Sobre fines de la década del 70, la Fundación Vida Silvestre identifica y adquiere una propiedad de algo más de 2.200 hectáreas. Esto fue con apoyo de la cooperación internacional, pero también del sector corporativo. Y si me permite, creo que la puedo nombrar porque me parece que ya no está vigente. La tarjeta de crédito Diners fue la que hizo un aporte significativo en la cual entregaba un proporcional de lo que gastaban sus usuarios para la compra de estas tierras. Y ahí fue donde la Fundación Vida Silvestre Argentina creó la reserva privada Campos del Tuyú, la cual gestionó, administró durante más de 35 años, justamente orientada a la conservación del venado de las pampas, que en la bahía de San Borombón se encuentra muy restringido a campos que generalmente son cangrejales, son de baja calidad agrícola, o nula calidad agrícola y baja calidad ganadera, y lo que han permitido ha sido que generen estos matorrales, estos pastizales altos, en los cuales el venado se siente protegido. Y lo que se hizo también, se desarrollaron técnicas de manejo de esa reserva privada que en algunos casos implicaron la corta de pastos para que hubiera rebrotes tiernos que pudieran fijar al venado en esos espacios. Se desarrollaron muchas alianzas con vecinos para que se redujeran la cantidad de perros que estaban sueltos, que es una amenaza muy grande para los venados, porque el acoso de los perros ya hace que el venado se aleje del lugar. Y también se trabajó mucho en el control de las especies exóticas invasoras, que hoy son una amenaza fuerte también en esa región. Y bueno, luego de más de 35 años de gestión directa, la Fundación Vida Silvestre propone la donación de esta tierra a parques nacionales. Parques Nacionales la acepta y se hace la gestión con la provincia de Buenos Aires para que haya una cesión de jurisdicción provincial a favor de la nación, y se crea el Parque Nacional Campos del Tuyú con una donación con cargo desde la Fundación Vida Silvestre a parques nacionales para la creación del parque, y luego se colabora en lo que fue el plan de gestión del parque que hoy se está implementando, ¿no? Esa es un poco la historia resumida de más de casi 40 años de trabajo en esa zona por la conservación de esa especie y de esos ambientes. Y yo mencioné al principio que en alguna medida la ley consagra realizaciones ya hechas, y me refería a los propietarios de otras tierras, ¿no? Pero que creo que son vecinos al Parque Nacional, y que Sí. han conjugado la conservación con la producción, cosa que es muy interesante. Exactamente. El municipio, el ejido municipal de Lavalle y de Tordillo principalmente, que rodean el Parque Nacional Campos de Tuyú, son los que también han, más allá de la legislación provincial a la cual está haciendo referencia usted, Fernando, han incorporado legislación municipal que también favorece con quita de los impuestos municipales, ¿no? Lo que se ha planteado ahí, siempre se ha hablado mucho del valor de los servicios ecosistémicos, de las compensaciones económicas por la naturaleza, y lo que quisimos hacer en este proyecto fue colaborar con la provincia y con los municipios para darle un valor monetario a este compromiso que muchos propietarios tienen para la conservación del venado de las pampas. Y es por eso que luego de haber capacitado a muchos propietarios, operadores, peones, encargados de campo también sobre las formas de manejar la ganadería para articular con la presencia del venado,
se logró plasmar esto en un proyecto de ley que se articuló con las diferentes fuerzas políticas y finalmente se logró aprobar, que exime de un porcentaje de los impuestos provinciales y municipales a aquellos propietarios que demuestran que tienen un plan de gestión y que lo están implementando, en el cual articulan la producción ganadera, pero generando el ambiente también para que el venado de las pampas pueda estar presente y prospere. A ver, contanos más de la experiencia de los propietarios, porque el hombre de campo, desde el propietario hasta el peón, valora mucho su paisaje, valora mucho lo que es el campo, pero también lo hace compatible con sus intereses materiales. ¿Cuál ha sido, a tu juicio, sí, de acuerdo a tu testimonio, mejor dicho, lo que ha pasado con los hombres de campo en relación con esta fauna? Hay varios elementos, ¿no? Uno en particular, y como bien lo decís, yo soy vecino de la zona, yo soy de General Madariaga y criado también en un ambiente rural y he conocido bastante el campo del pequeño. Hay un compromiso y hay una sensación de orgullo de mantener fauna nativa. Es interesante cómo se ha logrado diferenciar al venado de las pampas de especies de cérvidos exóticos invasores que están trayendo problemas, como el axis, como el dama, como el antílope en esos lugares. Y los propietarios identifican que este venado de las pampas no genera el daño que sí está generando en el sector productivo las otras especies exóticas invasoras. Y esa sensación de conservar, de mantenerlo autóctono, también ha sido algo que nos ha ayudado en ese compromiso que se ha logrado de los propietarios. Por otro lado, y eso no es menor, la Fundación Vida Silvestre tiene técnicos especialistas en manejo de ganadería, ingenieros agrónomos, que asesoren y acompañan. El modelo de manejo que permite mantener al venado de las pampas también es virtuoso sobre la calidad y la cantidad de producción ganadera, ¿no? Entonces, uno encuentra que haciendo las cosas bien para mantener al venado, también hace las cosas bien para tener adecuadas pasturas, adecuada rotación, oferta forrajera en diferentes momentos del año, resiliencia a las condiciones climáticas extremas que en esa zona son cada vez más frecuentes y más intensas. Entonces, el manejo del pastizal natural, principal condición para tener venado de las pampas, ayuda también a tener un buen manejo ganadero y productivo. Y eso creo que ha sido la condición que ha llevado a que sea una práctica productiva aceptada por los productores y que enorgullece en su implementación, ¿no? ¿Se admite en el parque la presencia de visitantes o es solamente a fines conservacionistas existe? El Parque Nacional hoy está, bueno, obviamente por gestión nacional, no tiene todavía habilitado espacios para uso público, está trabajándose en esto para poder adecuar justamente, entiendo, y bueno, por ahí no estoy demasiado actualizado, hubo un cambio de gestión y esto es importante comentarlo, quien fuera el encargado, el director de la reserva Campos del Tuyú, propiedad de la Fundación Vida Silvestre, cuando se dona la tierra, por ser él también guardaparque nacional, recibido en la Escuela de Guardaparques, pasó a ser miembro staff de Parques Nacionales y fue el intendente del Parque Nacional hasta su jubilación hace 2 años. Luego de que él se jubiló, obviamente ingresó una nueva intendente del parque y entiendo que están desarrollando medidas ahora para favorecer la visitación, aprovechando que el parque se encuentra cerca de un enclave turístico como es San Bernardo, Santa Teresita, bueno, diferente partido de la costa, e intentando generar también espacios en los cuales la gente pueda conocer esta belleza natural y algo que nos interesa mucho a través de un proyecto, del proyecto Iki Pastizales, que por ahí después podemos conversar un poco, poner en valor este ecosistema de pastizales que para muchos argentinos no está tan valorizado, ¿no? Muchos argentinos piensan en naturaleza y piensan en bosques, piensan en montañas. Cuando uno habla de un bajo, de una laguna, de un pajonal, a veces pareciera ser que eso tiene menos prensa y menos importancia que otros paisajes. Y queremos justamente, colaborando con el Parque Nacional Campos del Tuyú, poner en valor estos ecosistemas que no están tan posicionados y que tienen una enorme riqueza y una enorme belleza, ¿no? Un atardecer en Campos del Tuyú, ojalá pudiendo ver venados o simplemente el ambiente y la bifauna que está presente, puede generar una satisfacción, un regocijo
para la vista y para el alma, comparable con estar en un bosque o en una montaña o en un lago, ¿no? Vida Silvestre puede estar muy contenta con haber hecho este aporte, haber transformado haber recuperado esas tierras de una forma orgánica para todos estos fines que has explicado. Ahora Sí, ya tal cual. está en el orden, De hecho, de las autoridades nacionales. Pero, ¿y qué otro antecedente de vida silvestre vas a citar acá para nuestros oyentes, semejante a estas, esas contribuciones tan interesantes? sí, bueno, en el mismo ambiente, en la Bahía de San Borombón, hemos colaborado con diferentes propietarios que han sido parte del programa de refugios privados de vida silvestre, lo siguen siendo en realidad, y que esto ha evolucionado a la red argentina de reservas privadas. Y hay muchos propietarios, no recuerdo exactamente el número ahora porque se ha ido actualizando, pero al menos 6, 7 propietarios que tienen campos en los cuales desarrollan la actividad productiva, pero a su vez designan una parte importante para la conservación. Y esto ha sido un modelo interesante porque de alguna manera ha sido el germen que permitió hace ya más de 40 años empezar a promover la conservación en tierras privadas como una alternativa válida para ampliar el área disponible para las especies silvestres en propiedades privadas y bajo código privado, ¿no? Y para que eso ocurra, porque no siempre un privado tiene la posibilidad de destinar todo su patrimonio a la conservación, no es así, se desarrolló un modelo en el cual la producción sustentable es la que genera los recursos necesarios para que haya una reserva privada y un área de articulación entre lo que es la producción y la conservación. Creo que en eso también hemos invertido ya más de 30 años de trabajo técnico, profesional, de extensionismo. Ha habido muchos propietarios que han incorporado estas medidas y que nos han servido para extender esto a otros propietarios. El boca a boca ha sido muy importante y eso también nos enorgullece, ¿no? Porque a veces cuando uno va creciendo así, quizás no muy rápidamente, pero sí muy sólidamente en los pasos que va dando, va generando modelos que trascienden al trabajo puntual que haga la organización. Lo voy a decir claramente, si en algún momento por alguna razón la Fundación Vida Silvestre no pudiera estar más presente en ese lugar, estamos seguros que mucho de lo que se ha trabajado seguirá en manos de los propietarios, en manos de los técnicos, en manos de las autoridades, de los funcionarios públicos que han sido parte de este proceso, en el cual todos hemos aprendido de todos. Es una revalorización del territorio nacional también, así tomado como una unidad. Hace un rato cuando decías la actitud un tanto indiferente que suele verse entre nuestros compatriotas respecto del territorio justamente. Exacto, básicamente... Es bastante suicida también. En primer lugar porque es la base de lo que tenemos. Y además hoy en día el territorio es la fuente de nuevas riquezas. El tema de los bonos de carbono, los certificados de carbono, no sería posible para la Argentina si no hubiera un patrimonio natural amplio, existente, y se hubiera pavimentado todo el territorio del país. Por supuesto, estoy hablando de una manera súper exagerada, pero sin duda que se han desestimado y se siguen desestimando muchas posibilidades del territorio, que incluyen justamente la necesidad de la preservación, de la conservación de especies. Exactamente. Básicamente, Argentina es un país que todavía tiene mucho recurso natural. Es cierto que en algunos lugares las malas prácticas agrícolas, las malas prácticas forestales, las malas prácticas ganaderas pueden haber generado degradación del ambiente y esto no es lo deseable, pero en muchos lugares se han hecho las cosas muy bien y se ha mantenido el carbono en el suelo, se ha mantenido la biodiversidad asociada, se ha mantenido un adecuado porcentaje de cobertura natural que evita la erosión, tanto eólica como hídrica, y se mantienen bases para un desarrollo productivo que permita justamente satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las necesidades futuras.
Y es por eso que, apoyados en esos ejemplos de buen manejo, es que intentamos promover este tipo de prácticas a lo largo y a lo ancho del país, en las actividades principales que tiene la Argentina, que son la ganadería, la agricultura y también la forestación. El tema de los mercados de carbono que usted menciona, debo decir que no es nuevo. Yo estudié ingeniería forestal, terminé en los 90, me recibí en el 2000, y a fines de los 90 hice una de mis tesis para recibir un ingeniero con ecuaciones de volumen de lenga, un árbol del bosque andino patagónico, donde estudié. Y bueno, en ese momento ya había expectativas de poder comercializar bonos de carbono producidos por el manejo forestal sustentable. Estamos hablando de hace 30 años atrás, ¿no? Proyectos que recién ahora empiezan a aparecer algunos que concretan realmente recursos económicos. Ha sido una tirada larga, podríamos decir, donde se han generado muchas expectativas en diferentes momentos de la historia del país y lamentablemente no se han cubierto todas, ¿no? O sea, creo que hay mucha gente que ha hecho esfuerzos por acceder a estos recursos y no lo ha logrado, y creo que el nuevo desafío será que toda esta potencialidad realmente genere recursos genuinos que colaboren con la conservación y con el uso sustentable y obviamente con los recursos de los propietarios, ¿no? Ahora, los recursos naturales son de una índole dinámica. Tiene mucho que ver la relación de los depredadores con sus víctimas, lo que establece la cantidad de ejemplares para cada especie que pueda ser soportada por el medio ambiente. En ese sentido, volvamos al Parque de Campos del Tuyú. Puede pensarse que va a haber una especie de desequilibrio de las especies. Lo comparo con lo que pasa en la Mesopotamia, que algunas especies se han desarrollado demasiado. Por ejemplo, los mismos venados, al no haber depredadores naturales, creo que no los tiene, no tendrán un desarrollo demasiado grande que desequilibre la armonía del parque. Bien, no, en el caso del venado de las Pampas, sí, lamentablemente podemos decir que hay depredadores y hay factores de presión. Algunos, y justamente algunos no, todos los más importantes son exóticos, ¿no? O sea, hoy el venado de las Pampas se enfrenta a mucha presencia de perros cimarrones, perros que han sido abandonados y que vuelven a hacer jauría en el espacio natural, o a veces perros que son parte de los sistemas productivos y que sin el cuidado apropiado por la noche suelen hacer jaurías temporales y atacar a los venados. Pero sobre todo hay dos factores complicados que tienen que ver con los chanchos cimarrones, muy presentes justamente en esta zona de cangrejales y pajonales de la provincia de Buenos Aires. En algunos casos van recuperando la característica de jabalí, ¿no? O sea, cuando uno ve un chancho cimarrón se parece ya más a un jabalí que a un chancho doméstico. La proliferación de estos animales es tremenda porque más allá de que rompen mucho el ambiente en el cual está el venado de las Pampas, también se ha constatado que pueden predar hasta crías de venado de las Pampas, los propios chanchos cimarrones. Y el otro factor crucial es la presencia de los ciervos exóticos, principalmente el ciervo axis, pero como te decía, en esa zona también hay ciervo dama y hay ciervo antílope. Estos son animales que por su mayor porte, su mayor presencia, ocupan territorio que podría ocupar el venado de las Pampas. Entonces, estos factores están generando una presión tan fuerte, tan constante, que a lo largo de los 40 años que se está trabajando con la especie, no se ha visto un incremento significativo. Se ha logrado mantener la población, pero la población no aumenta. Así que, en el caso en particular del venado de las Pampas, en esa región en particular, está muy lejos de poder transformarse en un conflicto. Sí, claramente está siendo un conflicto y cada vez más grande la presencia de estas especies exóticas invasoras, sobre las cuales también la Fundación está trabajando, está intentando articular con la autoridad de aplicación para que haya un verdadero control de estas especies que tienen múltiples perjuicios, no solo para la fauna silvestre, sino también para la producción. En algunos lugares de la República ese desequilibrio está trayendo problemas. El caso de
de los guanacos, por ejemplo, en la Patagonia. ¿Cómo se Sí, puede exacto. interpretar, cómo se puede interpretar este fenómeno dentro de una visión conservacionista? Sí, este ha sido un desafío grande que hemos intentado trabajar desde nuestra Reserva San Pablo de Valdés, en la península de Valdés principalmente. Ahí tenemos que tener en cuenta que el ambiente de la estepa patagónica es sumamente frágil y ha sido sometido a un manejo que quizás no respetó los límites que la naturaleza tiene para la ganadería. La ganadería ovina instalada en la Patagonia es con una especie que genera un ramoneo de ras de suelo que destruye la vegetación, con patas que son muy agresivas sobre la estructura del suelo y que favorecen también la llegada de la erosión hídrica eólica. Y en algún momento también, porque el mercado lo demandaba, con un sobrepastoreo, ¿no? Entonces, yo he estado en la zona de Meliquina, la zona de ahí que cerca de confluencia para San Martín de los Andes, en campos que tienen registros de haber tenido 10 ovejas por hectárea y terminaron la explotación ganadera teniendo una oveja cada 10 hectáreas. Entonces, ese proceso de sobreuso y degradación ha traído un proceso de desertificación que luego llevó a que, sumado al bajo precio de la lana, a la competencia con las fibras sintéticas, a diferentes factores más macroeconómicos del país también, la ganadería dejara de ser lo rentable que fue, hubiera campos que dejan de tener actividad ganadera y aparece el guanaco recuperando un espacio que perdió, digamos, ¿no? Cuando fue corrido justamente por la actividad ganadera. Hoy eso genera una presión sobre aquellos campos ganaderos que quieren seguir manteniendo producción, que lo están haciendo de manera sustentable o intentando implementar la sustentabilidad. Y es ahí donde, por ejemplo, en la Reserva San Pablo de Valdés, en la península de Valdés, desde la Fundación Vida Silvestre, con los propietarios vecinos, estamos implementando sistemas que controlan, por ejemplo, que los guanacos puedan ingresar a las aguadas que están hechas para las ovejas. Entonces ponemos sistemas con redes de pesca en desuso, con postes hechos con plástico reciclado, que evitan que el guanaco acceda a un suministro de agua extra que le permita aumentar su población. O también lo que se realiza es el trabajo con perros protectores de ganado que protegen a las ovejas principalmente de los predadores, el puma y el zorro, pero que también mantienen de alguna forma a raya a los guanacos, ¿no? Entonces eso hace que haya la posibilidad de tener actividad productiva en conjunto con la presencia de una especie silvestre que tiene un rol central también en esto que decíamos, ¿no? El rol que en las pampas ha tenido el venado de las pampas, lo tiene en la estepa patagónica el guanaco, ¿no? Porque fertiliza, porque recicla nutrientes, porque dispersa especies a través de sus fecas, y es ahí donde hay que articular. Es más complejo en la estepa patagónica porque la producción tiene un carácter más marginal, ¿no? Por estas cuestiones que decíamos, ¿no? O sea, el mercado de bovino hoy está muy deprimido, tanto por la carne como por la lana, y los costos de operación en superficies tan grandes son más altos. Entonces, ahí siempre hay que tener en cuenta diferentes variables. Sí, es notable este caso de la Patagonia porque allí se ve el deterioro del patrimonio natural. Sí, sin duda. De hecho, hemos hecho un trabajo en su momento de provisión de servicios ecosistémicos que muestra justamente cómo ha cambiado la actividad fotosintética en la Patagonia en los últimos 40 años. Y en gran medida tiene que ver, es producto de este sobreuso. Es posible que ahora, si uno lo volviera a hacer, hubiera un recupero de esto justamente por los campos que han quedado sin actividad ovina. Pero bueno, también al recuperarse los guanacos, hay una presión de pastoreo que sobre un área que ha sido degradada puede traer conflictos, ¿no? En los ecosistemas muy frágiles, como es el de la estepa patagónica, donde hay muchas limitantes, principalmente de precipitación,
y de tipo de suelo, las alteraciones humanas suelen ser más drásticas y suelen tener consecuencias de más largo plazo. Cuando el ecosistema es rico o tiene aportes suficientes, una actividad que transforma el ambiente puede ser rápidamente subsanada. Esto se ve mucho en la selva misionera, ¿no? O sea, yo he estado en lugares donde se ha hecho un rosado, como se llama así, allá para producir tabaco, por ejemplo. Se produjo tabaco durante 3-4 años, se abandonó, y si hay aportes de semillas cercanas, eso en 2 años vuelve a ser una capuera, y en 5 años ya es un monte, y quizás en 15 años estén presentes la mayoría de las especies herbáceas y algunos animales de la selva, ¿no? Eso no es tan fácil en lugares donde hay menos precipitación, menos materia orgánica, condiciones extremas de temperatura, como ocurre en la estepa patagónica, y es por eso que luchar contra la desertificación de la estepa patagónica tiene un costo mayor que no necesariamente o no siempre pueden afrontar los propietarios privados, que aún habiendo hecho quizás un sobreuso de la tierra, hoy no tienen los recursos para encarar esa remediación, ¿no? Sí, de modo que es todo un desafío que enfrenta la Argentina con la región patagónica. Sí, sin duda. Otro fenómeno así de reacción de la fauna es el carpincho, que es motivo de tantas conversaciones, ¿no? Sí. Pero no solamente es el carpincho, se ha desarrollado de nuevo el jabalí, como decías hace un rato. Sin duda. Sin duda, el carpincho tiene la particularidad también de que ha sido muy incorporado como un animal muy, muy querible, ¿no? O sea, se ha hecho mucho marketing y branding del carpincho, lo cual está muy bien. Es un animal muy dócil, muy amigable, tiene una apariencia bonachona, podríamos decir, y en general es un animal que no genera conflictos. Es muy difícil que un carpincho ataque a una persona o la agreda. Es un animal que simplemente con no molestarlo está presente. Esto ha tenido también mucha repercusión por la existencia de carpinchos en ambientes urbanos o periurbanos, en particular, bueno, seguramente el caso de Nordelta es el más emblemático. Los carpinchos son roedores, como todo roedor tiene una tasa muy alta de natalidad y de recuperación. Tengamos en cuenta que los carpinchos en la naturaleza están para ser el alimento de otros animales que ya no están presentes en los lugares, como es el puma, como es el yaguareté, como es el zorro también. Y esto hace que ante la disminución drástica de sus predadores, ante la oferta de ambientes productivos con alimentación y con seguridad, claramente van a aumentar. Como toda población silvestre, aunque aumenten, se autorregulan, ¿sí? O sea, la naturaleza es tan sabia que cuando la población silvestre aumenta en demasía, empieza a expresar enfermedades, empieza a expresar diferentes cuestiones que hacen que las poblaciones disminuyan justamente para no agotar los recursos. En algunos casos esto no ocurre o no es tan rápido y traen conflictos, ¿no? También es cierto, y esto no es menor, en muchas zonas de Argentina el tráfico en las rutas ha aumentado, la velocidad del tráfico ha aumentado, es normal por la tecnología, por la necesidad de transporte, y la presencia de los carpinchos se ha transformado en un tema complejo, ya que una colisión con un carpincho en la ruta puede tener consecuencias muy, muy graves obviamente para el carpincho, pero también para los que transitan en la ruta, ¿no? Y eso también está llamando mucho la atención. El caso de los chanchos y marrones, de los jabalíes, podríamos decir que es distinto porque no es una especie nativa, es una especie que prospera muy rápidamente y que realmente no tiene predadores naturales en nuestro país, ya que ante la oferta que hay de alimento, un puma no buscaría cazar chanchos y marrones seguramente, y es el único animal hoy con distribución territorial que podría pensarse como un potencial control de los pumas, de los jabalíes, de los chanchos. Por eso es sumamente necesario que las autoridades de aplicación nacionales y provinciales instrumenten medidas fuertes de control de la densidad poblacional de estos animales que
tienen enormes problemas, traen enormes problemas para la agricultura, para la ganadería, para la salud pública, también pueden ser dispersores de enfermedades que llegan a los humanos y obviamente para la fauna silvestre. Manuel, pero algo que se nota también con nuestra fauna es que no toda es autóctona. Este mismo ejemplo del que estábamos hablando es bien categórico. El gorrión, que se consideraba un pájaro tan criollo. Sin embargo, bueno, hasta en los colegios se enseñaba que los había traído Sarmiento, es decir, antes de esa época no estaba. Ahora han desaparecido también prácticamente en la ciudad de Buenos Aires. Es raro ver un gorrión. Las palomas que sobrevuelan todo el tiempo la ciudad tampoco son originarias. Y no sé si no me animo a opinar acerca de la flora, pero en ese sentido, el tren de la vida parece que circula con muchos vagones por todo el mundo y hay tripulaciones diferentes, ¿no? Que desembarcan y se vuelven a embarcar. Sin duda, sin duda. Bueno, nosotros, los humanos, hemos sido los principales responsables de generar una nueva biodiversidad, ¿no? Cuando hace ya casi 25 años estuve en España iniciando mi posgrado en biodiversidad y conservación, tuve una asignatura que se llamaba agrobiodiversidad. Y esta agrobiodiversidad que estudié en España en ese momento, se basaba mucho en cómo el impacto de los cultivos había generado nuevas especies. Para tener en referencia, no sé si voy a recordar todos los datos porque fue hace mucho tiempo, pero todos los cítricos que hoy conocemos a nivel mundial provienen de solo 3 especies. No voy a acordar los nombres científicos, pero uno era la sidra, que se llama así la especie, la otra era uno muy parecido al pomelo. No recuerdo exactamente todo, disculpe Fernando, pero fuimos ahí a Murcia a ver en un huerto justamente de una institución las especies originarias de estos 3 cítricos que la humanidad seleccionó y manejó durante milenios para tener los diferentes cítricos que hoy utilizamos para diferentes actividades, ¿no? Y la importancia que estudiamos en ese curso fue de mantener la base genética, porque llegado el caso de que se pierda alguna variedad y la queramos recuperar, teniendo estos 3 originales, podemos recuperar el que quieramos y aún generar muchos más. Esa biodiversidad, esa agrobiodiversidad también es importante, y sobre todo en paisajes como los que podemos ver en Europa principalmente, donde la actividad antrópica tiene tantos siglos de impacto, ¿no? O sea, es muy difícil en Europa decir esto es 100% nativo, porque quizás lo trajeron los fenicios, quizás lo trajeron los romanos, quizás lo trajeron los egipcios, y fueron utilizándose y fueron generando modelos de colonización, podríamos decir, biológica. En la Argentina pasa algo parecido. Cuando uno analiza el pastizal pampeano, es muy difícil encontrar muestras de pastizal pampeano prístino porque justamente la actividad ganadera, los pájaros introducidos han dispersado semillas de especies que van prosperando y se van mezclando justamente con lo que es natural. ¿Qué quiere decir esto? Está bueno y es importante en los lugares donde el planeta todavía lo conserva, mantener muestras lo más prístinas posibles y exactas posibles de lo que era la naturaleza original. Para eso los parques nacionales tienen mucha relevancia y protegen muchas áreas que realmente son de conservación estricta e intentan evitar que haya aparición de especies exóticas que colonicen. Pero también es importante mantener estos ensambles en los cuales se ha articulado la vieja biodiversidad, podríamos decir, con la nueva, siempre y cuando no haya homogeneización, ¿no? Cuando uno estudia biodiversidad, aprende que no solo es importante que haya especies, sino que haya heterogeneidad de esas especies. Entonces, los ambientes heterogéneos son mucho más ricos porque tienen mucho más resiliencia a los factores externos, como puede ser el cambio climático. Por eso, un poco como bien lo decimos, el manejo agrícola y ganadero bien implementado puede ser también una fuente de aumento de la biodiversidad cuando no se transforma en un cambio de uso del suelo que puede colonizar todo el ambiente natural existente. La biodiversidad tiene además sus misterios, como es natural. Uno de ellos es como algunas especies parecen extinguirse
y en realidad es como si estuvieran ocultas. Se dan nuevas circunstancias y reaparecen. Exactamente. Bueno, esto es muy interesante. No sé si voy a encontrar ahora rápidamente un ejemplo para explicitar lo que tú estás indicando, pero muchas veces las personas tendemos a pensar de que porque no vemos una especie, la especie ha desaparecido. Pero esto no es así. En realidad, los animales, principalmente los animales, ¿no? Los vegetales por ahí es menos evidente, son tan plásticos y están tan preparados para sobrevivir, y la vida tiene tantas ganas, podríamos decir, tanta fuerza, que hace que los animales se adapten a condiciones totalmente extremas y obviamente reduzcan su presencia de forma tal que pareciera ser que no están. Un caso interesante, y acá sí me animo a esbozar una teoría, es el caso del puma, ¿sí? Durante algún tiempo se pensó, se dijo, y hasta hubo apreciaciones científicas, de que el puma estaba extinto en la provincia de Buenos Aires. Yo tenía ciertas discusiones cuando esto se planteaba, porque bueno, siendo de General Madariaga, conociendo algo un poco del ambiente rural, sabía que cada tanto aparecía algún puma muerto en la caja de alguna camioneta, y esto tenía que ver con que los paisanos se encontraban con los pumas en los montes de Tala, de Coronillo, y obviamente al no haber un acompañamiento, lo que fuera, el puma moría, ¿no? O sea, porque era claramente un factor de miedo ancestral, podríamos decir, y de temor por la propiedad, por los niños y demás. Hoy el puma está recuperando la provincia de Buenos Aires a una velocidad que nos sorprende, y no es raro escuchar de la presencia o cercanía de un puma en un barrio cerrado, en una localidad periurbana. Generalmente se solía decir que estos pumas eran pumas que estaban en cautiverio, que se escapaban. Esto puede haber ocurrido alguna que otra vez, pero no siempre. El puma es un animal sumamente plástico. Tengamos en cuenta que el puma y el yaguareté son los que sobrevivieron a las últimas glaciaciones. El puma compartió territorio con el tigre de diente de sable. El tigre de diente de sable no está más, pero el puma sí, y viene desde Alaska hasta la provincia de Santa Cruz, y desde la cordillera hasta el océano. Hay diferentes manifestaciones de los pumas con diferentes características y adaptaciones para ocupar estos espacios. Y esto es sin duda algo interesante. Otra especie muy relacionada al puma ya como alimento es lo que llamamos nutria en la provincia de Buenos Aires, pero que en realidad es el coipo. La nutria, en realidad la verdadera nutria es la marina. Pero el coipo fue muy cazado durante mucho tiempo. La peonada en los campos de La Pampa tenía un ingreso interesante, complementario a su trabajo cuando se hacía cuando se nutriaba, ¿no? Se ponían trampas para cazar los coipos, y eso alimentaba una industria peletera muy fuerte. Cuando ya por los 80, principios de los 90, la peletería era muy importante para la vestimenta. Los tapados de piel, los tapados de cuero de nutria eran bastante conocidos. Eso ha ido cayendo, ya la moda ha cambiado, es una indumentaria que no se usa casi más, y se abandonó la captura de los coipos recuperaron fuertemente los campos, de hecho trajeron algunos problemas también y hoy no se ven tantos, pero posiblemente tenga que ver con que los zorros, que también tenían el mismo fin, eran cazados por la peletería, el zorro gris principalmente, también se dejaron de cazar. Entonces el aumento de los zorros, que lamentablemente hoy constatamos mucho cuando recorremos las rutas, porque ahora en otoño principalmente empieza la temporada de celo y muchas veces los encontramos muertos en la ruta. Es muy común atropellar zorros lamentablemente en las rutas. Quizás haya también contribuido a reducir esa aparición nueva de los coipos cuando dejaron de ser cazados. ¿A qué voy con esto? Y para ser más contundente, la fauna se recupera, la fauna es muy plástica. Argentina tiene enorme cantidad de ofertas de ambientes naturales donde la fauna busca cobijo, se refugia, y aunque no la veamos, está. Recordemos cuando estuvimos en pandemia, que un poco nos guardamos, que dejó de haber actividad humana en muchos lugares, la fauna casi que volvió a las ciudades, ¿no? Y esto es interesante porque la vida se abre camino y busca justamente mantenerse y dar descendencia, que es un poco el objetivo por el cual todas las especies animales y aún vegetales tienen estrategias específicas para eso. Ahora, yo creo que para
vida silvestre, una especie de estrella que hay para conservación es el jaguareté. ¿Qué pasa con el jaguareté que parece no tener la suerte del puma? Bueno, sí, sin duda. Sí, el yaguareté eh, es una Creo que, especie, creo que es por, perdón, es por el menú. El puma no es exigente, ¿no? Y exactamente. en cambio el jaguareté es... Sí, los requerimientos dietarios del yaguareté son mucho mayores. El yaguareté tiene una serie de especies que son sus predilectas y sobre las cuales basa su dieta. El pecarí es uno de ellos en particular. No es que solo pueda comer pecaríes, ¿no? Pero es donde podríamos decir, donde ha evolucionado en su estrategia de depredación. El puma es mucho más plástico. El puma puede comer aves, huevos, ratones, lo que fuera, digamos. ¿No? Y con poco esfuerzo puede asegurarse una presa. En general, en los predadores es muy importante el nivel de esfuerzo que tienen que desarrollar para obtener su alimento. Entonces, cuando fallan muchas veces en ese esfuerzo, el desgaste de energía va llevando a que pierdan su capacidad justamente de éxito en la cacería. Entonces, el yaguareté necesita superficies mayores, necesita presas mayores, necesita también, es muy territorial, el puma lo es, pero el yaguareté quizás aún más, entonces necesita tener espacios en los cuales se desarrolla de manera más amplia. También es cierto que posiblemente el yaguareté sea más vistoso y esto facilite que haya sido más perseguido desde el punto de vista de la caza y también del control, ¿no? El puma es mucho más sigiloso, mucho más atrevido y puede coexistir cerca de nosotros sin que nos demos cuenta. El yaguareté también, de hecho recuerdo cuando trabajaba en Misiones, colaborando con los científicos, hubo un yaguareté con un collar de teledetección satelital que estuvo durante 3 días a 200 metros del ingreso de lo que es el Parque Nacional Iguazú, donde se pagan las entradas, y nadie lo vio. Sabíamos que estaba ahí, pero nadie lo vio, afortunadamente, porque estábamos monitoreando que no trajera ningún problema. Pero sí, el yaguareté tiene requerimientos mayores y eso hace que sea más complejo conservarlo. No obstante eso, si bien su estado de conservación en Argentina es bastante complejo, mantiene una distribución en Latinoamérica en más de 14 países, ¿no? Y en esos 14 países en los cuales está, tiene poblaciones que todavía le permiten una viabilidad como especie a nivel latinoamericano que nos hace saber que, a no ser que hagamos las cosas muy mal, el yaguareté va a estar siendo parte de Latinoamérica por muchos años más. Bueno, Manuel, hemos aprendido mucho respecto de la fauna argentina y de su significación también para la economía nacional. Y la fauna autóctona, la fauna silvestre. Son realmente perspectivas interesantísimas. Yo te felicito por la participación que te cabe en la difusión, en la investigación y en la difusión de estos temas tan trascendentes. De modo que Muchas gracias, muchas gracias otra Fernando. vez, Manuel. No, muchas gracias a usted por el espacio, por la oportunidad de hacer llegar esta información a los oyentes y también por el mensaje que creo que es el que nos traía desde el principio, ¿no? Es posible todo. Argentina tiene enorme distribución de ambientes naturales, de ambientes productivos. Tenemos todavía una riqueza natural que nos permite articular la producción con la conservación. Hace tiempo que sabemos que no es una dicotomía entre producir y conservar. La Fundación Vida Silvestre lo ha demostrado en diferentes espacios y el compromiso que tenemos hoy es asegurar que esto se siga manteniendo, que sigamos produciendo, que nos sigamos desarrollando, que mejoremos nuestro nivel de desarrollo, que mejoremos el acceso a recursos naturales, económicos para un desarrollo genuino, que permita que todos podamos satisfacer nuestras necesidades, pero que lo hagamos de la misma forma en la cual conservamos estos ambientes naturales que son la base de esta riqueza productiva, ¿no? Entonces yo creo que el desafío es ese, es entender que producción y conservación son caras de la misma moneda y que podemos desarrollarnos a la vez que conservamos nuestro país, que es hermoso, que es rico, que es bello y que merece ser conservado.
Muchas gracias, Manuel. Un placer, hasta Hoy luego. hemos conversado con Manuel Jaramillo y nosotros nos encontraremos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800 227 2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.